Vamos a conversar con Julio Espinosa, él es abogado penalista, para que nos explique en detalle cuál es el delito o los delitos en los que habrían incurrido este grupo de congresistas. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Encantado. A ver, en principio, doctor, ¿solamente estamos hablando de concusión o es que de repente se puede agregar a esta situación bastante compleja y vergonzosa además otro tipo de delitos? A ver, lo elemental, conforme a las denuncias anteriores y algunos precedentes que se han generado a nivel de la Fiscalía, que se encuentran en investigación preliminar, es el delito de concusión que está regulado en el artículo 388 del Código Penal y que fija un marco de pena que va entre los 2 y 8 años de pena privativa de libertad. El delito de concusión lo comete el funcionario público que, abusando de su cargo, obliga o induce a un tercero o a un trabajador dependiente de manera directa a disponer de un beneficio patrimonial en beneficio del funcionario o inclusive de una tercera persona. Entonces, los elementos del delito indicado, concusión, están claramente manifestados, por lo menos indiciariamente, en los casos que se han presentado recurrentemente en los últimos meses. Sin embargo, es posible también establecer la posible, digamos, concurrencia a otros delitos, como por ejemplo el delito de enriquecimiento ilícito, si es que se percibe, si es que se establece, hablando siempre de condicional, según las investigaciones que se generen, que ese dinero que ha sido percibido de manera indebida por el funcionario, en este caso el congresista, ha ido a incrementar indebidamente y le ha generado un desbalance patrimonial producto de este ingreso que puede haberse producido no en meses, sino inclusive hasta en años. Entonces, este es otro escenario posible dentro de los que puede haber inclusive un tercer delito como delito contra la fe pública, si es que para realizar esta acción se han falsificado información, se han adulterado documentos, como por ejemplo contratar a alguien que en realidad no está realizando una labor efectiva. Ahora, esto quiere decir, doctor, un poco para atenderlo y ponerlo en términos un poco más sencillos, es el hilo de lo que podría ser, digamos, un comportamiento hasta sistemático, porque estamos hablando hasta de 5 congresistas de distintas bancadas. Lo que pasa es que es una constante y un grave problema en el Congreso, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Claro. ¿No? Yo quiero recordar, y es bueno siempre tenerlo presente, que estos 5 casos de los últimos meses no son los únicos. Ni nuevos. A ver. Creo que es fundamental tener presente y recordar a la memoria el caso del congresista Urtecho, que 2010. Hacia el año 2010 y 2013 afrontó denuncias por este tipo de prácticas. Entiendo, en sus 2 periodos congresales fue destituido del Congreso, inhabilitado para la función pública y sometido a un proceso penal. Pero lamentablemente, por diversas circunstancias que, digamos, las autoridades tendrán que explicar, hasta el día de hoy ese caso no ha merecido sentencia, ni absolutoria ni condenatoria. No se sabe cuál es el resultado que la justicia penal ha dado a ese caso. Es decir, nos hemos demorado, la justicia se ha demorado 13 años y no tiene sentencia el caso del congresista. Hasta el momento no existe sentencia. Ustedes pueden verificar que inclusive en el sistema de difusión de las audiencias del Poder Judicial, al día de hoy se realiza el juicio oral, recién se está realizando la etapa de juzgamiento, y los testigos que eran en su momento trabajadores, funcionarios, los asesores que han sido perjudicados por este tipo de prácticas, están yendo a declarar como testigos. Pero lo que llama la atención, y hay que de alguna manera poner énfasis en esto, la necesidad de que el sistema de justicia dé respuestas a estos casos, porque al no haberlas, existiendo un marco normativo, existiendo normas que dicen claramente que este tipo de prácticas constituyen ilícitos, las conductas se siguen repitiendo y sucediendo como estaba ocurriendo hasta la actualidad. Doctor, quiero apelar a su memoria y no sé si de repente usted tiene la data. ¿Cuántos congresistas en los últimos 15 años han incurrido en una situación como esta, en un delito como este? Y si es que hay al menos una sentencia de algún congresista que nos ha demostrado al sistema de justicia, ok, hemos funcionado al menos en este caso. Bueno, con seguridad, por recorte de sueldos a trabajadores no existe ninguna sentencia. El único caso emblemático era el caso del señor, o es el caso del señor Urtecho, y la Fiscalía en estos casos de los últimos meses de estas congresistas ha iniciado diligencias preliminares, pero sobre la base de los precedentes, las diligencias preliminares que hace la Fiscalía deberían realizarse también de manera rápida porque hay suficientes datos y evidencias, testigos, sobre todo los denunciantes que son los propios trabajadores que están comunicando no solamente a través de reportes periodísticos, sino de sus propios testimonios cómo han venido sucediendo estos hechos. Doctor, si ha demorado el caso del congresista que usted ha mencionado 13 años, ¿puede demorar también
a un tiempo similar, aproximadamente 10 años, la situación de Heidi Juárez, de Magali Ruiz, de Rocío Torres, de María Cordero, de Katy Ugarte, y mientras tanto, ¿ellas pueden seguir despachando del Congreso? Bueno, eso ya depende del procedimiento parlamentario que en su momento pueda llevar adelante. Comisión ética. Así es, Okay. la Comisión de Ética que establezca si impone una sanción correspondiente, la suspensión, y si es que luego del procedimiento de investigación preliminar que hace la Fiscalía pide el desafuero de los congresistas que están investigados por estos presuntos delitos, caso en el cual el Congreso podría desaforarlos y finalmente dejarlos fuera del cargo hasta que se resuelva su situación. Pero el tema no pasa solamente por los temas de control penal o la aplicación de la ley penal. Ya tantos casos recurrentes hacen y marcan la necesidad de establecer o de que se piense en el país en un sistema preventivo de control para que este tipo de conductas no se suceda. Los asesores no tienen por qué ser del congresista como una suerte de propiedad, tienen que ser asesores institucionales del Congreso. Y además no entendemos por qué un congresista tiene 7 asesores de confianza, como se les denomina, sin ningún tipo de filtro de control, menos aún de capacitación acerca de su perfil. A ver, que en términos sencillos es elegirlos a dedo. Así es. Ajá. Solamente a quien cargó las pancartas, pegó los afiches o manejó el bus o el carro durante la campaña, ese va como asesor. Y eso no se puede permitir en una institución tan desprestigiada, pero que finalmente le pertenece o representa a todo el todos país. los peruanos. Ahora, doctor, para cerrar, ya no tienen ellos inmunidad parlamentaria. ¿Qué tanto va a ayudar, digamos, este factor en la ecuación para hacer que este proceso sea lo más pronto posible? Sacarlos del Congreso y que entren, pues, aquellas personas que han estado debajo de ellos en la lista de elección. Sí, claro. Tiene que haber previamente una acusación constitucional, o sea, mejor dicho, la denuncia que hace la Fiscalía producto de esta investigación que entendemos se debe hacer también de manera más o menos célere. Una vez que eso suceda, el Congreso, siguiendo el procedimiento correspondiente, podrá levantarles el fuero e iniciar el proceso correspondiente. Pero ahí no termina el caso, ahí no termina el tema. De lo que se trata no solamente es de sancionar, insisto, sino también de establecer los mecanismos para prevenir o evitar ese tipo de conductas. Y establecer estos precedentes que tanta falta nos hace, porque parece que no hay sanciones o no llegan o llegan tarde, como el caso que usted ha mencionado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Julio Espinosa, abogado penalista, estuvo con nosotros. Pausa.